¿Qué tal? Me presento, mi nombre es María Guadalupe Vázquez Hernández. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando el módulo Sociedades y Contratos Mercantiles con la asesora Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Mi número de matrícula es la 20006281 y a continuación se presenta el reto 5, aplicación práctica de la norma de los contratos mercantiles internacionales. A continuación presento información solicitada en base al siguiente caso de nuestro reto 5 que nos dice: el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado a la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. De acuerdo al primer planteamiento que nos solicitan es ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? En este caso se celebra un contrato de compraventa de mercadería de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que nos menciona en su capítulo 1, ámbito de aplicación, y en su artículo 1, párrafo 1, la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley en un estado contratante. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato ni de los tratos entre ellas, ni de información relevada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. A los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Dando respuesta al segundo planteamiento, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Así es, se considera de carácter internacional, ya que, como se mencionó en el planteamiento anterior, se trata de una compraventa en donde las partes se encuentran en estados diferentes, esto basándonos de igual manera en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que en su capítulo 2 de disposiciones generales nos menciona en su artículo 7 que en la interpretación de la presente convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el contrato internacional. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado. Dando respuesta al planteamiento 3 que nos solicita nuestro reto 5 de ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identificó? En este caso, las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos, es decir, a través de un documento electrónico. En este planteamiento nos basamos en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico, que nos menciona en su artículo 1, ámbito de aplicación, en el primer párrafo y segundo, que nos dicen: la presente ley será aplicable a los documentos transmitibles electrónicos,
Salvo en los casos previstos en la presente ley, nada de lo dispuesto en ella afectará a la aplicación a los documentos transmitibles electrónicos de norma de derecho alguna que rija los documentos o títulos transmitibles emitidos en papel, incluidas las normas jurídicas aplicables a la protección del consumidor. Planteamiento 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Dando fundamento de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, en su capítulo 1, esfera de aplicación, se menciona de qué forma se aplicará por la suscripción del contrato. En su artículo 1, que es de ámbito de aplicación, nos dice: la presente convención será aplicable al empleo de las comunicaciones electrónicas en relación con la formación o el cumplimiento de un contrato entre partes cuyos establecimientos estén en distintos estados. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en distintos estados cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre las partes, ni de la información relevada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o al concluirse éste. A los efectos de determinar la aplicación de la presente convención no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o mercantil de las partes o del contrato. Planteamiento número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? En este caso, de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, se debe elegir una legislación de entre las partes, fundamentándolo en su capítulo 2, que es determinación del derecho aplicable. Nos menciona en el artículo 7 que el contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o una parte del mismo. La selección de un determinado foro por las partes no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable. En el artículo 8 nos menciona que en cualquier momento las partes podrán acordar que el contrato quede sometido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el que se rija anteriormente, haya sido o no elegido por las partes. Sin embargo, dicha modificación no afectará la validez formal del contrato original ni los derechos de terceros. En el artículo 9 menciona que si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual los vínculos estén más estrechos. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tiene vínculos más estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con otro Estado, podrá aplicarse a título excepcional la ley de este otro Estado a esta parte del contrato. Artículo 10. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán cuando corresponda las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Nuestro planteamiento número 6, que nos dice: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró con el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, en su sección 3 de derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor, en su artículo 45 nos menciona que si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá
ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52, exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrá conceder al vendedor ningún plazo de gracia. En el artículo 46 nos menciona que el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere en el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Planteamiento número 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? De igual manera, en base a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en la parte 3 de compraventa de mercaderías, en su capítulo 1, disposiciones generales, nos basamos en su artículo 25 que nos menciona que el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido o no hubiera previsto el resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. En el artículo 26, la declaración de resolución del contrato surtirá efecto solo si se comunica a la otra parte. Artículo 27. Salvo disposición expresa en contrario de esta parte de la presente convención, si una de las partes hace cualquier notificación, petición u otra comunicación conforme a dicha parte y por medios adecuados a las circunstancias. Las demoras o los errores que puedan producirse en la transmisión de esta comunicación o el hecho de que no llegue a su destino no privarán a esta parte del derecho a invocar tal comunicación. En el artículo 28 nos menciona que si conforme a lo dispuesto en la presente convención una parte tiene derecho a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el tribunal no estará obligado a ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciere en virtud de su propio derecho, respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la presente convención. En el artículo 29 nos menciona que el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esta estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos. Por último, como conclusión, se enuncian las cláusulas que podrían ser aplicables en el contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Como tal, las cláusulas esenciales de un contrato de comercio internacional determinan su alcance y obligación que de él se devienen. Para ambas partes, al menos deben contemplar los siguientes puntos: sujetos de las obligaciones, objeto del contrato y condiciones de su entrega, como lo es el precio, plazo y formas de pago, lugar, plazo y procedimiento de entrega, responsabilidades de cada parte sobre el objeto del contrato y sobre documentación y certificaciones relativas a él y a su transporte,
legislación aplicable y jurisdicción competente o medios alternativos de solución de controversias. Además de estas cláusulas esenciales, cada contrato puede completarse con aquellas cláusulas que quieran establecerse a voluntad de las partes, ya sea en el mismo documento del contrato o en algún anexo, con objeto de definir mejor alguno de los puntos esenciales o de marcar las pautas respecto a otros aspectos relevantes en su relación comercial con objeto del contrato. De acuerdo a las obligaciones del vendedor, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías nos menciona que ésta estatuye varias reglas que precisan las obligaciones del vendedor respecto de la calidad de las mercancías en general. El vendedor deberá entregar mercancías cuya cantidad, calidad y tipo respondan a lo estipulado en el contrato y que estén envasados o embaladas en forma fijada por el contrato. Un conjunto de normas de particular importancia en las compraventas internacionales de mercancías entraña la obligación del vendedor de entregarlas libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, inclusive los derechos basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual. Hasta aquí termina mi presentación. Me despido enviándoles un cordial saludo. Gracias.